Buenas noches. Bueno, en primer lugar, Más Madrid quiere agradecer la comparecencia y que se haya facilitado toda la documentación junta, porque parte de ella sí que la teníamos, porque nos ha ido llegando según se iban produciendo los procesos de contratación por el Real Decreto de Alarma y por el artículo 120 de la Ley de Contrato del Sector Público. Por otra parte, yo me acuerdo perfectamente de las facturas, precisamente las más polémicas, ¿no? Podemos decir así, de la empresa esta, bueno, que al final yo me acuerdo de haber hecho el control de precios, haber mirado a cuánto sale la mascarilla, cuánto había salido el test, como primer sondeo, ¿no? Y que no, aparentemente, no eran unos precios descabellados, teniendo en cuenta que yo he tenido que comprar también mascarillas en la farmacia K95 y me estaban pidiendo 5 y 6 euros, o sea que tampoco era una locura. Si hubiera sido una locura, pues nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid, que es personarnos como acusación popular y haberlo llevado a Fiscalía. No vimos en ese momento, desde luego, nada que chirriase, ¿no? Por otra parte, cuando hace unos días surgió toda esta polémica, el revuelo, ¿no? Por una parte, el tema del Ayuntamiento de Madrid y luego, bueno, pues la deriva que tuvo aquí en Villalba, nosotros lo primero que pensamos, el Grupo Municipal de Madrid, es pedir la comparecencia en pleno, como ahora, porque pensábamos que el concejal debía dar explicaciones aquí, en sede consistorial, y además con la documentación en la mano por parte de todos los concejales, y además que estuviera toda la documentación junta, ¿no?, para poder hacer preguntas. Bueno, así, por cortesía, se lo comuniqué al concejal, le dije, mira, vamos a pedir la comparecencia en pleno, y fue cuando el concejal me dijo, yo voy a ir motu propio a esta comparecencia y voy a poner toda la documentación a disposición de los grupos. Con lo cual, nosotros ahí sí que, bueno, creemos que en eso se ha actuado perfectamente y es donde hay que estar, ¿no? Para resumir y centrar el tema, en cuanto a las adquisiciones de material, tenemos que el 14 de abril de 2020 se compran 5.000 test y 5.000 mascarillas. Nos vamos a centrar sobre todo en el tema, digamos, más polémico, ¿no?, que es los contratos, las compras a Sintest Compras SL. El 16 de abril del 2020 se realiza la transferencia para pagar los 66.862 euros de la operación realizada con esta compañía. El 22 de abril saca el Gobierno el decreto que dice que tiene que ser sin IVA, aunque ya, bueno, las facturas parece ser que venían ya con IVA. El 22 de mayo, y esto sí que es importante, que esta fecha, porque luego voy a referirme a ella. El 22 de mayo del 2020, según figura en la documentación que nos han pasado, se da cuenta en la Junta de Gobierno local de esta operación. Bueno, hasta aquí, digamos, todo normal dentro de lo anormal. O sea, periodo de alarma, confinamiento, 600 fallecidos diarios, catástrofe económica, o sea, menos el meteorito, nos pasó de todo, ¿no? Bueno, y es aquí cuando el Grupo Municipal Más Madrid tiene varias preguntas con respecto a la parte de las facturas de la empresa esta, de Sintest Compras SL, que son las facturas 48, 49, 50 y 53. De estas preguntas hay una parte que son técnicas, que las vamos a hacer con los técnicos, en vigilancia de la contratación, que es lo lógico, sobre todo porque el concejal, pues, bueno, pues aquí ahora mismo que yo le ande preguntando algunos aspectos técnicos, pues me va a decir, pues no tengo ni idea. Pregunta a los técnicos, ¿no? La haremos allí. Pero sí que hay otras que creemos que para aclarar un poco la comparecencia y también centrar un poco el tema, sería conveniente que nos contestase. En primer lugar, teniendo en cuenta el importe abultado de la operación, a las 66.000 euros, más de 66.000 euros, que se iban a realizar y que era una operación de riesgo. Operación de riesgo porque nosotros a ese proveedor no lo conocíamos de nada, era un proveedor que, bueno, que parecía que tenía licencia para traer material sanitario, además de otros elementos desde China, pero que, claro, todo el mundo pidiendo material a China, un proveedor que no conocemos, adelantando el dinero y con la que estaba cayendo, y las noticias que venían, efectivamente, con test falsificados, cosas que no llegaban. Aquí nosotros, y decimos antes de contratar con ellos, antes de decirle al proveedor adelante y antes de mandarle el dinero, la pregunta es, ¿toman ustedes la precaución de comprobar que esta compañía tiene todos los permisos de importación para realizar esta venta? O sea, porque que te lo diga el proveedor está muy bien,
Pero claro, cuando estamos hablando de dinero público, la cuestión es, y aquí yo siempre lo digo, se lo he dicho a algún concejal también del equipo de gobierno, asegúrense. Yo, desde luego, si a mí me toca estar en su puesto, yo le pido que me mande hasta la partida de nacimiento, o sea, le pido todos los papeles. Y lo compruebo. ¿Le solicitan copia de esa documentación oficial y la cotejan? Esa es la segunda pregunta. Y, ojo, esto, nosotros no somos amigos de la teoría de la conspiración. O sea, nosotros lo que queremos es que, cuando salgamos de aquí, salgamos con las dudas aclaradas. Usted me dice que sí, pues fenomenal. O sí, me mandaron copia, yo lo vi y no vi nada raro. ¿Vale? Muy bien. Fenomenal. Pero quisiera saber si se llegó a hacer eso, ¿no? En cuanto a la documentación suministrada, nosotros hemos ido mirando factura a factura de las otras 2, 3 compañías que hay por ahí, que quiero recordar que se piden desde las famosas pantallas de metacrilato que nos pusimos en algunos plenos y que tenían los trabajadores municipales, las cintas para marcar distancias, el gel, más miles de mascarillas, en este caso eran FFP2 y luego las mascarillas quirúrgicas, un montón de material, vamos, en resumidas cuentas. Sí que hemos visto que cuando se recepciona, llega un trabajador municipal y dice, efectivamente, hay 5.000 mascarillas quirúrgicas a 0,79 y están aquí. Firmo fulanito de tal. Sin embargo, aquí nosotros no hemos encontrado ese documento. Igual es que o no se ha juntado, o yo no he sabido verlo, o es que no existe. Y la pregunta es, ¿por qué no existe? Simplemente es eso. Si me dice, mire, pues no hacía falta, que yo creo que sí. Yo, desde luego, desde su punto de vista, si yo me encuentro en esa situación, teniendo en cuenta que las otras facturas sí lo tienen, yo hubiera pedido a un técnico, cuéntamelo, o sea, independientemente de que si sirven o no sirven los test, que eso sabemos que se hacen las pruebas, pero bueno, no sabemos la sensibilidad que tenían, si eran buenos, si eran malos, regular o medio pensionista, pero bueno, que estaban, es decir, que en las mascarillas que venían en las cajas eran las que eran y que estaban. Simplemente nos ha llamado la atención. No estamos diciendo nada, y luego hay una cosa que nos llama también, bueno, otra cosa que nos llama la atención, esa es la pregunta, es si el día, por eso he hecho referencia al 22 de mayo del 2020, si el día 22 de mayo del 2020, digamos, se da cuenta en la Junta de Gobierno local de todo este procedimiento, que lo lógico, que se dé cuenta. La pregunta es, ¿por qué no toma la decisión directamente? O sea, el concejal de personal lleva la propuesta a la Junta de Gobierno local y la Junta de Gobierno local dice, amén Jesús. Lo digo por una simple razón. La Junta de Gobierno local es un órgano colegiado donde todos los miembros de la Junta de Gobierno local son corresponsables. Es decir, hubieran repartido ustedes la responsabilidad. Lo digo para liberar un poco las espaldas del concejal, que claro, yo me imagino que cuando usted tiene que poner el nombre y poner la firma ahí, pues a lo mejor, teniendo en cuenta que era una operación de riesgo, que no era una operación, yo entiendo, no era una operación caprichosa, sino que era una operación necesaria, pero que se hubiera compartido con toda la Junta de Gobierno. Que, por cierto, me parece recordar que durante 2 meses quedó disuelta la Junta de Gobierno porque se abocaron todas las competencias de los concejales. ¿Verdad que no me confundo? Vale. La cuestión es, y yo creo que pilló seguramente en el mes de abril, es decir, no teníamos órgano de gobierno local en ese momento. Es decir, había 2 personas, supongo que Bernardo Arroyo no tenía abocadas las competencias y la señora alcaldesa tampoco. Tampoco. Ahí lo dejo. Igual no había que haber abocado las competencias de los concejales y haber pasado esto por Junta de Gobierno local. Yo es una decisión que si hubiera sido alcalde hubiera hecho. Pero bueno, ahí queda eso. Lo digo porque a usted se le cargó a lo mejor con demasiada responsabilidad y no debe de ser. Y para terminar, hay un documento que no entendemos, pero no entendemos por la fecha. Es un documento denominado Solicitud para justificar, donde se detalla todo este proceso, se detallan las facturas, vienen las facturas pasadas por la aplicación FACE, ya sin IVA, corregidas y toda la historia, pero está firmado el 28 de enero del 2021.
y dice cantidad a justificar 66.500 o 996 euros. Y la pregunta es, si ya se había informado a la Junta de Gobierno local, se habían pasado las facturas por FACE, se había pagado la transferencia y ya estaba todo hecho, no entendemos muy bien el sentido de esa documentación, de ese documento en concreto. Igual es error mío y me puede aclarar el por qué se hace a esa fecha, el 28 de enero del 2021, cuando ya había pasado todo, digamos todo, estaba todo hecho. Y nada más, muchas gracias y espero la respuesta. Pues la tendrá ahora mismo. Tiene la palabra el concejal de contratación. Vamos a ver,